Buenos días, hermanos. Pues en el último sermón que prediqué del Evangelio de Juan, estábamos viendo en la segunda parte del capítulo 7 de Juan, todo acerca del viaje que Jesús hizo a Jerusalén para participar en la fiesta de los tabernáculos. Y el enfoque de aquel mensaje fue realmente los obstáculos que impedían a que las personas llegaran a la fe en Cristo. Hay muchos obstáculos que puede haber en la vida de una persona, presuposiciones falsas o información falsa, prejuicios, un montón de obstáculos que pueden haber en la vida de una persona para impedir que lleguen a la fe en Jesús. Y eso fue el enfoque de aquel mensaje. Pero en ese mensaje pasé por alto unos versículos en la mitad del capítulo, en los versículos 37 al 39, y pasé por alto esos versículos porque quería que pasáramos tiempo meditando más detenidamente en lo que dicen estos versículos, porque son muy importantes y arrojan mucha luz sobre la enseñanza del Nuevo Testamento, sobre la obra del Espíritu Santo, que es un tema muy importante, a veces mal entendido en nuestros días, pero aunque parece un pasaje breve, hay mucho contenido en este pasaje, así que con la ayuda del Señor voy a predicar dos mensajes sobre Juan 7, 37 y 39. Y lo que vamos a hacer esta mañana es primero considerar el contexto histórico en el que Jesús hizo la declaración que encontramos en estos versículos, y la declaración la voy a leer. Dice Jesús: se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una declaración tremenda, magnífica, y vamos a profundizarnos en esta declaración con la ayuda del Señor, fijándonos primero en el contexto histórico en el que Jesús dijo estas palabras, y luego vamos a considerar el carácter invitacional de esta declaración. Lo que tenemos aquí realmente es una invitación de parte de Jesús a sus oyentes. En tercer lugar, vamos a considerar los componentes de esta declaración. La declaración se compone de dos componentes: una invitación y una promesa. Y la promesa realmente es la base de la invitación. Y finalmente, el consuelo que Jesús quiere transmitirnos con esta declaración. Entonces, dice, en cuanto a la ocasión, cuando hablamos de la ocasión, o el contexto, mejor dicho, el contexto histórico de esta declaración, estamos pensando en dos cosas: la ocasión de la declaración y el lugar donde se hizo. En cuanto al contexto histórico, el texto dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta. O sea, Jesús esperó hasta el momento culminante de la fiesta de tabernáculos para hacer esta declaración, porque era tan importante. Y la fiesta de tabernáculos, como vosotros ya sabéis, era una de las 3 fiestas anuales que los judíos celebraban. Y estas 3 fiestas establecidas por la ley de Moisés tenían el propósito de ayudar al pueblo a recordar su historia y también para dar gracias al Señor por todas sus bondades. Y la fiesta de tabernáculos
en particular era para conmemorar la fidelidad de Dios a su pueblo durante los años en el desierto, cuando Dios sostuvo a los judíos de forma milagrosa en el desierto después de haberles sacado de la esclavitud en Egipto. Y todos los eventos de la semana realmente tenían que ver con conmemorar, recordar todo lo que Dios hizo para sostener a su pueblo durante estos 40 años. Se llamaba la fiesta de tabernáculos o también la fiesta de las cabañas, porque durante esa semana los judíos dormían de noche en pequeñas cabañas que hacían de ramas, de árboles. Entonces, unas cabañas muy sencillas, pero para recordar aquellos años en el desierto, cuando Israel tenía que dormir en condiciones muy difíciles, pero sostenidos milagrosamente por el Señor, porque el Señor, después de haberles sacado de Egipto, realmente usó una serie de milagros para sostener a su pueblo. A veces no nos damos cuenta, porque algunos de estos milagros que Dios hizo, que realmente fueron milagros tremendos, pero se mencionan de paso. Y eso nos debería dar a entender que hay momentos en la historia, o sea, nosotros creemos en lo que a veces se llama la economía de los milagros. La economía de los milagros. Eso quiere decir que no creemos que Dios esté constantemente haciendo milagros en el sentido técnico de obras que implican una suspensión de las leyes naturales. Realmente un milagro literal implica una suspensión temporal de las leyes de la naturaleza. Cuando Jesús anduvo sobre las aguas, eso fue, por decirlo así, una violación de las leyes de la física, porque un ser humano no puede andar por encima del agua según las leyes de la física. Entonces, ¿qué hizo Dios en esa ocasión? Suspendió la ley de la física. Sí, es capaz de hacerlo. Es el creador de todo el universo. Y para llamar atención a una obra de redención, una obra muy especial que Él está haciendo, Él puede, y confesamos que de hecho ha hecho milagros en el pasado. Y hay momentos de la historia, momentos claves, en los que vemos lo que se puede decir un conjunto de milagros, un cúmulo de milagros que Dios hace durante un periodo de la historia. El periodo del Éxodo fue así. Dios sacó a Israel de Egipto de forma milagrosa, a través primero de las 10 plagas, luego abriendo el Mar Rojo, y luego en el desierto los sostuvo proveyendo a sus necesidades de forma milagrosa, enviándoles el maná del cielo y también liberándolos de las serpientes venenosas, de ejércitos enemigos, de muchos males. Y uno de los milagros que hizo fue sostenerles a través del agua que proveyó milagrosamente de una peña. Moisés, leemos en el libro de Éxodo, cuando el pueblo tenía sed, fue instruido a dar golpes a una peña de roca y de allí brotó agua. Y esa agua sirvió para aliviar la sed del pueblo. Entonces, durante la fiesta de tabernáculos, se llevaba a cabo todas las mañanas, excepto la última mañana, todas las mañanas un ritual para conmemorar la provisión de agua en el desierto. Y ese ritual se llamaba el derramamiento de aguas. Y se celebraba así, que todas las mañanas un sacerdote bajaba del templo, el templo está en un monte, un montículo, y bajaba del templo con un séquito de personas
e iba al estanque de Siloé para ir coger agua en una jarra de oro. O sea, procesaron allí en desfile gozoso, recogieron el agua, luego volvían al templo y ahí derramaba esa agua en un embudo que estaba ubicado al oeste del altar de sacrificio. Ahí derramaba el agua y el coro del templo empezaba a cantar salmos. Entonces, este rito se celebraba todas las mañanas de la fiesta, menos la última mañana. La fiesta duró 8 días. 8 días. Entonces, los primeros 7 días se llevaba a cabo este ritual del derramamiento de aguas, pero el 8º día no. El pueblo sí oraba a Dios dando gracias por el don del agua, porque aún en la tierra prometida dependían de Dios para enviarles agua por medio de las lluvias que regaban sus campos, para que pudieran tener cultivos en abundancia. Pero en el último día, el 8º día, no se celebraba este ritual. ¿Por qué? Pues la verdad es que no sabemos el por qué. En la providencia de Dios, porque este ritual no viene en la Biblia, es un ritual que yo creo que fue un ritual que se observaba porque tenían tradiciones asociadas con estas fiestas. Entonces, en este día, pues no, en el 8º día no celebraban este ritual. Y en la providencia de Dios es muy significativo. ¿Por qué? Porque el 8º día, el número 8 en la Biblia, tiene un significado. Es el número de la nueva creación o de la nueva vida. Por ejemplo, los niños pequeños eran circuncidados el 8º día. Y la circuncisión es un ritual que nos habla de la nueva creación, porque nos habla de la limpieza que Dios hace del corazón cuando una persona nace de nuevo. De hecho, la circuncisión del corazón es una referencia a la regeneración, la creación de nueva vida en el corazón de una persona. También Cristo resucitó el 8º día, el día después del sábado, que es el 7º día. Cristo resucitó, las primicias de la nueva creación. ¿Y en qué día fue derramado el Espíritu de Dios? Desde el cielo, en el día de Pentecostés. Era también el 8º día. O se puede decir el primer día de la semana, pero el primer día también es el 8º día. Es porque es el día que sigue el sábado. Entonces, es interesante porque según este ritual, ellos todos los días celebraban este ritual, pero el 8º día dejaban el 8º día, por decirlo así, en blanco. ¿Por qué? Porque siendo el día de la nueva creación, estaban dejando lugar a que el Mesías clarificara los misterios y el significado simbólico de este ritual, porque se sabe que estos rituales todos tenían un valor simbólico. El derramamiento de aguas era una sombra, la sombra de una provisión divina de alguna bendición más grande que el agua material. A Israel Dios les dio una gran bendición al proveer a su necesidad de agua física en el desierto. Pero este don era simplemente una sombra, una señal, apuntando un don aún más grande que vendría en conexión con el Mesías y en conexión con la nueva creación. O sea, en conexión con el 8º día. Entonces, es muy significativo que Jesús se encuentra en el templo
en el 8º día de la fiesta para anunciar el significado de este ritual que no se celebraba en el 8º día. O sea, era como decirle, ahora yo he llegado, el Mesías, y ahora hemos llegado a la hora para dar paso, para que la sombra dé paso a la realidad. Y os voy a anunciar lo que es la realidad de este ritual. Mi Padre os ha dado agua de la peña, pero yo os anuncio en esta mañana que yo os voy a dar el verdadero agua del cielo. Y es el agua que yo mismo doy. Es lo que dice Cristo. O sea, en estos versículos Jesús va a señalar lo que es el agua verdadera y también a sí mismo como la roca verdadera de la que sale esa agua. Entonces vamos a considerar ahora el carácter de su declaración. Es una declaración, como digo, de carácter invitacional, porque Él está invitando con palabras muy tiernas, muy dulces, a todos sus oyentes a venir a Él, la verdadera roca, la verdadera peña, para beber, para refrescar sus almas, para recuperar las fuerzas, para realmente tener vida. Y usa dos verbos para transmitir esta idea. Dice venga y dice beba. Nos está invitando a venir a Él y beber. Y es una invitación en primer lugar personal, muy, muy personal. ¿Por qué digo eso? Por lo que leemos aquí acerca de la postura que Jesús tomó a la hora de hacer esta declaración. Leemos en el versículo 40 que estaba en medio de una multitud de personas. Entonces, Él iba al templo para enseñar todos los días y aparentemente enseñaba en una postura sentado. Él estaba sentado. Esta era realmente la postura habitual para los rabinos del primer siglo en Israel. Es que, aunque hoy en día un predicador se pone de pie detrás de un púlpito, esta es una costumbre más novedosa, porque antiguamente los maestros siempre se sentaban para enseñar. Y vemos esto en el Sermón del Monte, por ejemplo. Justo antes de empezar a predicar el Sermón del Monte, leemos que Jesús se sentó delante de sus discípulos y dirige el Sermón del Monte a sus discípulos, pero de una postura sentada. Entonces, seguramente, todos los días cuando iba al templo para enseñar, se sentaba en medio de la gran multitud. Y no sé si habéis notado, pero a veces es más difícil cuando estás sentado y si hay una multitud a tu alrededor de personas, es más difícil fijarse en el rostro de cada uno, porque estás sentado, ¿no? Pero a la hora de hacer esta invitación tan tierna, tan dulce, ¿qué es lo que leemos? Dice, y Jesús se puso en pie. Se puso en pie, o sea, dejó de estar sentado, se pone en pie. ¿Por qué? Yo creo que es para poder fijarse mejor en los rostros de las personas a su alrededor, para dirigir esta invitación a cada uno, como si fuera una invitación dirigida a cada individuo personalmente. Es como uno se pone de pie para inclinarse más hacia las personas y mirarles a los ojos. Es como si Él estuviera señalándote con el dedo, diciendo, ven aquí, tengo algo muy, muy importante para decirte, escúchame bien. Esta promesa, esta invitación es para ti. Es una invitación muy
personal. Y es una invitación apasionada. ¿Y cómo sabemos? Porque dice aquí, no solo se puso en pie, sino también alzó la voz. Hay otras versiones que dicen clamaba. Y hay una versión que dice exclamó en alta voz. La palabra en griego es una palabra muy vívida. Es la palabra kradzo. Y es una palabra onomatopeico. ¿Sabéis esta palabra, no? Que suena como es el significado de la palabra. Y viene realmente del sonido que hace un cuervo. Un cuervo, ¿no? Que hace cra, cra, cra. Entonces, de ahí viene el verbo kradzo. Es una palabra que realmente quiere decir gritar, alzar la voz con gran emoción. Entonces Jesús no solo se pone de pie, pero alza la voz para decir, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una declaración apasionada. Es una invitación también misericordiosa. Se puede notar en esta emoción del Señor un sentido de urgencia. ¿Y de dónde viene esta urgencia? Porque Él es muy consciente de la necesidad del pecador en su condición perdida. Y es muy consciente de su propia capacidad de suplir la necesidad de todos aquellos que vienen a Él. Notamos varias veces en el Evangelio cómo el Señor Jesús siempre se dirigía al pueblo con pasión, una pasión llena de compasión, llena de misericordia, fijándose en la necesidad de sus oyentes. Vemos esto en Mateo 9, por ejemplo, cuando dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y otra vez tenemos aquí una palabra muy vívida para cuando dice tuvo compasión. Es una palabra, la palabra en griego es esplangnizte. Y suena como es el sentido de la palabra. ¿Qué significa esplangnizte? Pues viene de la palabra que significa intestinos o tripa o órganos interiores que se mueven por dentro. Y se refiere a ese tipo de emoción que te sobrecoge en un momento y hace tensar los músculos del abdomen. ¿Alguna vez te ha sobrecogido una emoción tan fuerte que lo sentías aquí? Los músculos de tu abdomen se tensaron. Pues es así como Jesús sentía cuando veía a las multitudes y las veía como ovejas sin pastor, desamparadas, perdidos y sin guía, cansados y sin redil donde reposar, hambrientos y sin comida sana para comer, y sedientos, pero sin agua para beber. Tenía gran compasión. Y esta declaración, esta invitación surge de esta emoción. Es una invitación misericordiosa y es una invitación sincera. No podemos imputar a Jesús una falta de sinceridad. Cuando Él dice, venga a mí y beba, es porque Él está dispuesto
a dar de beber a todos los que vienen a Él. No, esto no es una mentira. Y esta es una verdad que tenemos que recalcar mucho en nuestra proclamación del Evangelio. Sabemos de la Biblia que Dios es totalmente soberano en la salvación. Nadie viene al Cristo si no es atraído por el Padre. El Padre tiene que atraer al pecador. De otro modo nadie irá a Cristo. Dios es soberano y esta es una gran verdad. Pero no debemos usar la verdad de su soberanía para cancelar otra verdad complementaria que nos ayuda a mantener un equilibrio en nuestra presentación del Evangelio a los demás. ¿Y cuál es la verdad complementaria? Es que Cristo está dispuesto a recibir a todos aquellos que vienen a Él. Si vienen, es porque el Padre les atrae. Pero eso no cancela el hecho de que todos que vienen de verdad, sinceramente, con un sentido de su necesidad de Cristo, no tienen que dudar ni por un solo segundo de que Cristo está dispuesto a recibirlos y darles de beber. Por eso ha venido al mundo, para buscar al perdido, para dar de beber al sediento. Esta es su misión. Y finalmente es una invitación imperativa. Lo que quiero decir con esto es que nos impone una obligación. No dice, bueno, todos aquellos que quieren venir a mí, pues venid si queréis, como si fuera una opción. No, dice, el que tenga sed, que venga. Es una invitación, pero es una invitación que nos impone una obligación. Es como, por ejemplo, creo que he usado esta ilustración, pero si la reina de Inglaterra, digamos, te envía una carta. Y a veces ella hace esto, de hecho, a veces tiene cenas para honrar a personas destacadas en la sociedad. O sea, pueden ser maestros en el mundo académico, pueden ser hombres de negocios, pueden ser actores en el mundo del espectáculo, pero tiene una cena para honrar a personas destacadas en la sociedad. Pues si alguien recibe por correo una carta de la reina y esa carta dice pues pedimos tu presencia en una cena que va a ser en tu honor, pues es una invitación, pero es más que una invitación. Nadie va a decir, oh, estoy ocupado esa noche, tengo planes. Es una carta de la reina. Nadie dice no a una invitación de la reina. Y esta invitación viene del Rey de Reyes. El Rey de Reyes. Nadie tiene derecho de negar esa invitación. Bueno, vamos a considerar entonces los componentes. Hemos visto que hay una invitación y también hay una promesa. La invitación es, si alguien tiene sed, venga a mí. ¿A quién se dirige la invitación? Pues claramente, conforme a la gramática de esta invitación, se dirija a los sedientos. A los sedientos. Dice, si alguien tiene sed, venga a mí. Pero no es que tengamos que alcanzar cierto nivel de sed para tener derecho de ir a Cristo. Esto ha sido un error que ha ocurrido a veces en la historia, sobre todo en algunos campos que se desvían hacia una postura hipercalvinista. Dicen, bueno, Cristo solamente invita a los sedientos, entonces tengo que mirarme por dentro y ver si tengo suficiente sed en mi interior para creer que tenga un derecho de ir a Cristo. Pues no, esto no es el propósito. Cristo no está así
dándonos una condición que nos dé el derecho para ir a Él. Porque si fuera así, entonces la sed sería una obra humana meritoria que nos dé el derecho de ir a Cristo. No. Cristo simplemente está hablando de la manera en que las personas vienen a Él. El hecho es que nadie va a Él si no tiene sed. Esta es una verdad. Si una persona no tiene sed, no va a beber. Lo que Cristo quiere hacer con esta declaración es decir a los sedientos: ¿a qué esperáis? Ya no tenéis que seguir con esa sed que tienes. ¿Y qué significa la palabra sed? Pues obviamente está hablando de una conciencia de nuestro pecado, de nuestra necesidad espiritual. Y está diciendo, si Dios te ha hecho consciente de tu pecado y tu necesidad espiritual, y te sientes angustiado y perturbado y agitado porque ves que eres pecador y ves que no puedes hacer nada para cambiar tu corazón, ni para borrar tu mal historial y para borrar la mancha que el pecado ha dejado en tu conciencia. No puedes hacer nada para salvarte. Pues si te sientes así, no te desesperes, no esperes más tiempo, porque yo he venido para personas como tú. Esto es lo que Cristo está diciendo. Si tienes sed, no esperes más, porque yo he venido con este propósito para dar de beber a los sedientos. Así que venid a mí todos los sedientos, y yo os daré el agua viva. Entonces esto nos lleva a la promesa que es la segunda parte o el segundo componente de esta exhortación. La promesa que acompaña la invitación. Y esta promesa nos dirige a Jesús porque nos recuerda que todo lo que recibimos de Jesús, todo lo que Él quiere darnos para quitar nuestra sed, es un don gratuito. No tenemos que hacer absolutamente nada para merecer esto. Es algo que Cristo quiere y tiene la capacidad, el poder para darnos totalmente gratuitamente. Porque Él mismo ha conseguido este don para los pecadores por su muerte en la cruz. Y quiero que apreciéis lo radical de esta promesa y realmente lo sorprendente, podríamos decir lo chocante de esta promesa. Porque fijaos en que Cristo con esta promesa está dirigiendo a las personas, y con la invitación también, está dirigiendo a las personas a depositar su fe en Él mismo. En Él mismo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y podemos pensar, eso la verdad debería haber chocado a muchos de sus oyentes. ¿Por qué digo eso? Porque en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel dice claramente que Él es el único Salvador y el único en quien debemos confiar. Dice en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí, dice el Dios de Israel. Y ahora Cristo dice, venga a mí y yo te daré el agua que refresque tu alma. ¿Cómo puede Jesús hablar así? Pues en primer lugar, porque Él es Dios. Él es Dios.
Es Dios en carne humana, pero es el Dios de Israel. Venido a este mundo, es el Dios que ha tomado una naturaleza humana para poder presentarse a nosotros y para que Él pueda ser nuestro Salvador. Entonces, al dirigir a las personas a ir a Él, no está dirigiéndoles a ir a otro Dios que no sea el Dios de Israel, porque Él es el Dios de Israel. El Dios de Israel, ¿os acordáis? Es un solo Dios, pero en 3 personas. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y al tomar una naturaleza humana, el Hijo también tomó un papel. Cuando es la segunda persona de la Trinidad, cuando el Hijo, el Verbo Eterno, tomó carne humana, tomó un papel. ¿Y qué es ese papel? El papel de ser el mediador. Entonces invita a las personas a venir a Él porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es lo que leemos en 1 de Timoteo. Es decir, no dice Jesús, si alguno tiene sed, ve a mi Padre. No dice eso. ¿Por qué? Porque solo podemos ir al Padre por medio de Él. Él es el mediador. Y por eso dice, venga a mí y beba. Y obviamente no podemos ir ahí en un sentido físico, porque en el día de la ascensión, Él fue recibido en el cielo como hombre glorificado. Como ha dicho un teólogo escocés, ahora el polvo de la tierra está sentado sobre el trono del universo. En la persona de nuestro Señor Jesús, glorificado en el cielo, el Dios hombre está reinando y algún día volverá. Pero ahora mismo, corporalmente, está en el cielo, está en la gloria celestial. Pero espiritualmente está presente. Y por eso podemos ir a Él espiritualmente, por un movimiento de lo que la Biblia llama el hombre interior. Y esto es realmente lo que Cristo quiere decir aquí. Cuando dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y luego dice, el que cree en mí, deja en claro que el creer y el venir a Él son lo mismo. Son lo mismo. O sea, alguien dice, pues, ¿cómo puedo yo? Yo quiero creer en Jesús, pero ¿cómo lo hago? Yo no sé cómo creer. ¿Qué significa creer? Pues significa venir a Él. Significa que por un movimiento de tu espíritu, tú dejas de confiar y reposar el peso de tu alma en ti mismo y transfieres el peso de tu alma a Jesucristo. Es como a veces las ilustraciones físicas pueden ayudarnos a entender realidades espirituales. Mira, aquí estoy de pie. ¿Dónde está reposando mi peso, el peso de mi cuerpo? Sobre mis propias piernas. ¿Cómo puedo manifestar fe en esa silla? Pues si yo confío que la estructura de la silla es fuerte, que no se va a romper a pesar de mi peso, ¿cómo manifiesto fe? Hago esto. Yo transfiero mi peso de mis piernas a la silla. Eso es lo que significa creer. Venimos a Cristo tal y como somos, con todos nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestros miedos, con la mancha en nuestra conciencia, con nuestro sentido de impotencia. Y arrojamos todo el peso de nuestra alma sobre Él.
confiados de que Él es fiel. Él es fiel y salvará y sostendrá a cada uno que confía en Él para la vida eterna. Entonces confiamos en su persona gloriosa, confiamos en su obra perfecta de redención, miramos a Él, y al igual que los israelitas en el desierto, cuando habían sido mordidos por las serpientes venenosas, no podían hacer nada para salvarse de la muerte, no tenían ningún recurso en sí mismos para salvarse, pero lo que podían hacer era una sola cosa: mirar a la provisión, mirar a esa serpiente de bronce en medio del campamento y así recibir la sanidad. Y es así como tenemos que ir a Cristo. Y si tenemos fe de este tipo, esa fe es una realidad continua, es una realidad constante en nuestras vidas. John Piper acaba de escribir un nuevo libro que se llama Asombrados por Dios, y noté cómo él habla sobre este aspecto de la fe en la página 94, cuando está comentando sobre el versículo en Romanos 1:16, que dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y Piper nota que en el griego el verbo cree es en tiempo presente, lo cual significa acción continua. Y dice, el tiempo de creer es crucial, el tiempo del verbo. Significa acción continua. No solo el primer acto de fe cuando te convertiste. Lo que dice es, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que están creyendo. Es lo mismo que en 1 Corintios 15, 1 y 2, donde Pablo expresó el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. La fe que no persevera es una fe vana y vacía, lo que Santiago llama fe muerta. Entonces, esta es la realidad. Esto es lo que significa creer en Cristo. Es venir a Él y depositar todo el peso de nuestra alma sobre Él y quedarse sentado. Todos los días, apoyándonos en Él. Y si caemos en pecado, si tropezamos por el camino, ¿qué hacemos? Vamos a Él. Dejamos que su sangre nos limpie. Y cuando nos sentimos sin fuerzas, vencidos por alguna tentación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Huimos y nos escondemos bajo una roca? No, vamos a la roca. Vamos a nuestro refugio, a Cristo. Dice, Cristo, soy débil. Necesito tus fuerzas. Nos refugiamos en Él. Nos refugiamos en Él. Y realmente esto es el significado de lo que encontramos aquí. Cuando Él dice, venid a mí y beba, realmente está presentándose a Israel como la verdadera peña, como he dicho. ¿Os acordáis que en el Antiguo Testamento, en 2 ocasiones, Dios le dio a su pueblo agua de beber de una peña, de una roca? La primera vez, en Éxodo 17, el pueblo vino a Moisés, pero no con fe, sino con una actitud muy quejica y muy gruñona, con murmuraciones, y se quejaron de su sed. Pero Dios en su misericordia le dio a Moisés el orden de golpear una peña. No de golpear al pueblo, aunque el pueblo merecía ser golpeado por su rebeldía, su falta de fe, pero dijo, no voy a golpear al pueblo. Moisés golpea la peña
Y como consecuencia de ese golpe va a fluir agua para refrescar y dar alivio a la sed de mi pueblo. Y más tarde, cuando el pueblo pedía agua otra vez, Dios le dijo a Moisés, no que golpeara la peña, sino que hablara a la peña. Y Moisés no obedeció a Dios. En su enojo desobedeció y golpeó. Y Dios estaba enfadado con él. ¿Por qué? Pues en primer lugar por la actitud mala de Moisés, pero también porque rompió la tipología que Dios quería preservar. ¿Y cuál era la tipología? Que la peña solo tiene que ser golpeada una vez. Porque entendéis, hermanos, que esa roca, como leemos en 1 Corintios 10, era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él iba a ser golpeado por nuestro pecado en la cruz, pero golpeado una vez por todas. Una sola vez. Recibió el castigo de nuestros pecados para que pudiera convertirse en esa peña de la que sale agua viva para refrescar a su pueblo. Entonces, al igual que los israelitas recibieron agua de la peña como consecuencia de ese golpe que Moisés le dio a la peña, nosotros ahora podemos recibir el don del Espíritu por el golpe que Jesús recibió en Calvario. Y ese agua, como dice el texto, realmente se refiere al Espíritu de Dios. Porque realmente hay dos grandes dones que Dios nos da como sus hijos redimidos bajo el nuevo pacto. Y Pedro hace mención de estos dos dones en su predicación, en Hechos 2. ¿Qué es lo que les dijo a los judíos que se sentían convencidos de su pecado, de haber matado a Jesús? ¿Os acordáis de ellos, cómo estaban muy perturbados de corazón? Y leemos acerca de ellos en Hechos, el capítulo 2. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos son las dos grandes bendiciones que recibimos al confiar en Jesús. Primero, el perdón de los pecados. Dios nos perdona todos nuestros pecados, nos limpia, nos lava con el sangre de Jesús y quedamos limpios delante de Él. Vestidos con la justicia perfecta de su Hijo y perdonados, absueltos de toda culpa. Pero también recibimos otro don, y es el don del Espíritu Santo. Y estos dos dones responden a nuestras dos necesidades más grandes como pecadores caídos: el problema de la culpa y el problema de la impotencia espiritual. Por naturaleza somos culpables delante de Dios por haber violado su ley, por haber transgredido su santa voluntad. Y no podemos hacer nada para borrar esta culpa. No tenemos en nosotros mismos los recursos para borrar esta culpa. Pero también nos encontramos impotentes, incapaces de liberarnos del poder esclavizador del pecado. Entonces, ¿cómo responde Dios a estas dos necesidades? Pues a través de su Hijo, que sufrió en la cruz por pecadores, Él nos otorga primero el don del perdón de los pecados y luego el don del Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu que somos capacitados
para andar con Cristo, para ir en pos de la santidad, para buscar la faz de Dios, para cultivar una vida de comunión con el Señor. Y la Biblia dice que mirando a Jesús, Dios nos transforma más y más y más a la imagen de su Hijo por el poder del Espíritu. Y además por el Espíritu recibimos poder para ministrar, para dar testimonio de nuestra fe, para llevar a cabo la gran comisión y ministrar unos a otros con los dones espirituales que Dios nos da a cada uno. Pero este ministerio de ser capacitado para llevar a cabo la gran comisión es un ministerio nuevo del nuevo pacto. Esto no existía bajo el antiguo pacto. ¿Por qué? Según nuestro texto, es porque Cristo aún no había sido glorificado. Entonces, cuando dice que el Espíritu no había sido dado, no podemos interpretar esto en el sentido absoluto, como si el Espíritu no existiera o no obrara en absoluto en el Antiguo Testamento o en la vida de los apóstoles antes de Pentecostés. Obviamente el Espíritu estaba obrando en su vida, porque de otro modo no habrían creído en Jesús. Creemos en Jesús solamente por el poder del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir el texto cuando dice que el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado? Pues vamos a profundizarnos en esto, si Dios quiere, la semana que viene. Pero básicamente lo que está diciendo es que bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, el Espíritu de Dios inicia un nuevo ministerio y viene a la vida de los creyentes de una forma nueva para capacitarnos a ministrar los unos a los otros y también al mundo, glorificando a Jesús, testificando acerca de Él, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu, el poder que viene de lo alto. Y sobre esto vamos a hablar la semana que viene, pero quiero terminar, hermanos, simplemente con esta palabra, de que en esta invitación y esta promesa del Señor hay mucha consolación, porque vemos en estas palabras la compasión tierna de Jesús, su deseo de bendecir, su disposición de recibir a cada uno que viene a Él y su capacidad de suplir todas nuestras necesidades espirituales. ¿Cuál es tu necesidad espiritual en este momento? Lo que deberías entender de este texto es que no tienes que esperar más tiempo, no tienes que tratar de merecer algún don de Dios. Tienes que hacer una cosa: ir a Jesús, ir a Él sin demora, aférrate a Él, confiésale tu necesidad y Él te suplirá todo lo que necesitas conforme a tu necesidad. Que el Señor nos llene de consuelo y de confianza meditando en estas verdades. Amén. Señor, te damos gracias por este pasaje que hemos considerado en esta mañana y cómo este pasaje arroja tanta luz sobre el carácter de nuestro Señor Jesús, su poder, su gloria divina, su humanidad, su ternura. Oh Señor, queremos llegar a conocer mucho mejor a nuestro Señor y Salvador y te pedimos, Señor, que tú nos concedas la gracia
para acercarnos a ti, para cultivar un caminar más íntimo contigo, Señor. Llénanos, Señor, del Espíritu Santo todos los días, para que andando en el Espíritu podamos ir en pos de este andar santo y agradable a tus ojos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concluir este culto, hermanos, con el cántico 100.